Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. En el espacio de esta tarde vamos a hablar de los niños que nacen con una condición de riesgo. El riesgo, interpretado desde el punto de vista de la salud, tiene la significancia de una mayor posibilidad de enfermar o morir. En Argentina nacen aproximadamente 700.000 niños por año. De ellos, alrededor del 8% tienen condiciones tanto prenatales como durante su periodo neonatal propiamente dicho, que los colocan en una situación de requerir cuidados críticos para mantener su vida. Durante las últimas décadas, la sobrevida de estos niños aumentó en forma significativa gracias al mejor conocimiento de la fisiopatología, gracias a los aportes de la tecnología y de la terapéutica. De todas maneras, muchos de estos niños son dados de alta con secuelas que implican la posibilidad de tener una peor calidad de vida en los años futuros. Es por esto que el alta de estos niños no significa que ha terminado la ayuda que podemos darle, sino que deben ser incorporados en sistemas que sean capaces de detectar las desviaciones de su normalidad y de ofrecerle condiciones para poder recuperar aquellas funciones que tengan minimizadas. Además, muchísimos de estos chicos, a su riesgo biológico, suman la posibilidad de tener un hogar en el que haya dificultades, tanto familiares como económicas, lo que agrava su posibilidad de alcanzar plenitud futura. De esta manera, durante la tarde de hoy, va a empezar Claudia Canizaro a explicitar las condiciones genéticas que de alguna manera pueden comprometer el futuro de cada uno de estos chicos. Vamos a hablar un poquito, el tema que me adjudicaron es sobre el cuidado perinatal y la discapacidad, específicamente sobre diagnóstico prenatal y asesoramiento. Y como decía Liliana, realmente la mortalidad infantil en nuestro país ha disminuido bastante gracias a importantes esfuerzos y trabajo en terreno sobre todo, pero lo que quiero recalcar o remarcar para aquellos que por ahí no conocen es que más del 67% de nuestros niños que fallecen lo hacen en la etapa neonatal por patología neonatal o perinatal, o sea que si trabajáramos y lográramos disminuir la mortalidad neonatal, claramente disminuiría la mortalidad infantil. Pero ¿por qué mueren o tienen discapacidad nuestros niños? Básicamente nuestros niños neonatos mueren o tienen discapacidades. ¿Me ven? Porque yo atrás de los atriles estos no me ve nadie, soy un poco enana, pero bueno, no sé si me ven o me ven como una voz nada más. Mueren o tienen discapacidades por patología relacionada con el embarazo o el periparto, por patología congénita como alteraciones estructurales o funcionales que están presentes desde el nacimiento o por patología adquirida. De la prematurez no voy a hablar demasiado, ustedes conocen mejor que lo que yo les puedo informar. En nuestro país, como decía Liliana también, 8 de cada 100 bebés nacen prematuros y es la primer causa de mortalidad infantil, sobre todo debido a problemas que tienen que ver con el síndrome de distrés respiratorio, que genera importantes morbilidades como la displasia broncopulmonar, enterocolitis necrotizante, que es generadora no solo de muerte, sino también, como sobreviven cada vez más estos niños por las terapéuticas que se administran, estos niños quedan con síndrome de intestino corto, de insuficiencia intestinal, lo cual los hace muchas veces dependientes por años de nutrición parenteral total.
retinopatía del prematuro, enfermedad ósea, hipoacusia y alteraciones del neurodesarrollo moderada severa, sobre todo secundarias a hemorragia intraperiventricular y leucomalacia periventricular, lo cual hace que no solamente debamos hablar de supervivencia de niños prematuros, sino también de las discapacidades que tienen estos niños en relación a la supervivencia y de las nuevas morbilidades que aparecen. La Organización Mundial de la Salud dice que las anomalías congénitas, que son también llamados defectos congénitos, trastornos, malformaciones congénitas, pueden ser estructurales o funcionales, como ocurre, por ejemplo, con los errores congénitos del metabolismo. Se consideran para la Organización Mundial de la Salud anomalías congénitas, están presentes desde el nacimiento y afectan a 1 cada 33 lactantes en el mundo, causan importante cantidad de discapacidad y muchas muertes al año de recién nacidos, generando gran impacto en los bebés, en las familias, en los sistemas de salud y en la sociedad. Las malformaciones congénitas son la segunda causa de mortalidad neonatal que entonces también genera mortalidad infantil. Las podemos dividir groseramente en 3 grandes grupos. Hay un primer grupo que es el grupo mayoritario, el 90% de los casos, que son malformaciones menores con mínima implicancia sobre el desarrollo fetal o neonatal, como puede ser una fisura labio-alveolar, una comunicación interventricular pequeña. Después tenemos el grupo 2, que son malformaciones congénitas mayores que sí tienen implicancia en el curso fetal o perinatal y ponen en riesgo la salud del niño, y estas ocasionan alrededor del 9 al 10% de las malformaciones. Y finalmente tenemos el grupo 3, que son malformaciones congénitas mayores incompatibles con la vida, como puede ser, por ejemplo, una anencefalia, un síndrome de Potter, pero que sobre estas también podemos actuar, sobre todo para disminuir el riesgo en la prevención primaria. Lo cierto es que a medida que se conoce más y mejor la patología en la etapa fetal, porque mejoraron las estrategias de diagnóstico prenatal, sobre todo a expensas de las imágenes y de la biología molecular, se pudo comprender mejor la historia natural de algunas malformaciones congénitas, y esto sumado a que sobreviven cada vez más niños pequeños, muy prematuros, gracias a la aparición y al uso de surfactante, nuevas estrategias ventilatorias, nutrición parenteral, la experiencia adquirida en la atención de estos pacientes y la minimización de la técnica quirúrgica han hecho posible que al feto ya se lo pueda ver como un paciente real y poder aplicar sobre este paciente fetal terapias prenatales de distinto tipo y perinatales para aquellos niños que son portadores de alguna malformación congénita o de alguna anomalía congénita funcional, para tratar de disminuir la morbilidad y la mortalidad. Ejemplo, un niño que tenemos el antecedente de un hermanito que ha tenido un error congénito del metabolismo y está en tratamiento, falleció porque el diagnóstico fue tardío. Podemos tomar conductas anticipatorias para poder atender a ese niño ni bien nace y poder disminuir la mortalidad y la morbilidad. Respecto del abordaje de las malformaciones congénitas, si uno mira un poquito la historia, ya se puede ver que desde antes de los años 100 a.C. hay algunos reportes de anomalías congénitas, pero recién a mediados del de los años 1800, de la mano sobre todo del interés de obstetras y de anestesiólogos, surgen los cuidados más intensivos sobre estos bebés, la sobrevida de prematuros, pero en lo que respecta a las anomalías congénitas en sí, hay un hito muy importante más cercano a nosotros que está constituido por todas las investigaciones que ha hecho el doctor Harrison. Para los que no lo conocen, es el doctor que está aquí tomando mate, porque muy amigo de Argentina, está en California, Estados Unidos, y él ha hecho los primeros avances en cirugía prenatal, en el abordaje
fetal de pacientes con malformaciones graves, como pueden ser obstrucciones de la vía urinaria o hernia diafragmática congénita. Sin embargo, debo decir, porque creo que hay que recordarlo, que en nuestro país ya en el año 1964 el doctor Margulis hizo el primer tratamiento intrauterino en un feto portador de una incompatibilidad RH que podía fallecer y realizó entonces la primera transfusión intrauterina, y esto también es tratamiento prenatal. Ahora bien, ¿qué estrategias tenemos de tratamiento y prevención en los niños que van a sufrir morbilidades o mortalidad para tratar de disminuirla? En primer lugar, todos los autores en el mundo entero coinciden que hay que identificar a aquellos niños de riesgo de sufrir morbilidades o mortalidad por algún problema en el periparto o luego del nacimiento, ya sea por causas maternas, y hay que identificarlas, por situaciones del parto o por causas que sean estrictamente del niño, feto-neonatales. Uno debe identificar estos niños de riesgo y ofrecerle entonces la optimización de un tratamiento oportuno para tratar de disminuir los riesgos. ¿Qué conductas anticipatorias vamos a tomar si nosotros sabemos que un bebé va a nacer con una malformación congénita y va a tener requerimientos especiales? Tenemos que saber, o si van a ser también prematuro, de la misma manera que si sabemos que van a ser prematuro o con cualquier otra condición que pueda requerir terapéuticas especiales. Tenemos que saber cómo afecta la malformación la etapa de transición a la vida extrauterina, si requiere alguna intervención terapéutica inmediata. Y también debemos saber qué tipo de cuidados especiales va a demandar ese bebé para saber a dónde derivar a la madre para que ese niño nazca en los lugares que le puedan ofrecer durante todo el transcurso del nacimiento y posnacimiento la terapéutica adecuada. Yo puse aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, este niño sabíamos que iba a nacer con un tumor, un teratoma muy duro, muy rígido del cuello que comprimía la vía aérea. Entonces este niño, por ejemplo, hay que estar preparado para hacer un procedimiento EXIT, esto es un procedimiento ex útero intraparto, para permeabilizar la vía aérea del niño antes de cortar la circulación placentaria, aprovechando la circulación placentaria, porque ese niño es muy probable que no lo podamos intubar al nacer y sufra asfixia. Otro caso, por ejemplo, un bebé que va a nacer con una hernia diafragmática, que sabemos que va a tener requerimientos especiales y probablemente necesite de un centro ECMO para poder sobrellevar la enfermedad en las primeras etapas de la vida. Lo mismo ocurre con, en este caso, un bebé con un mielomeningocele, un prematuro. Bueno, son solamente a modo de ejemplos, pero tenemos que estar preparados para ofrecerles los cuidados que corresponden. Fíjense que es tan importante esto de la consulta prenatal y de estar asesorado correctamente con qué, o sea, ponerse a pensar en equipo con el obstetra, los neonatólogos, los cirujanos y todas las personas que van a estar involucradas en la atención del paciente, qué requerimientos va a necesitar ese bebé para ofrecerle el sostén en el sitio óptimo para ese bebé. El doctor Cromblehon publicó ya en el año 1996, Cromblehon es un cirujano que trabaja con el doctor Harrison, trabajó mucho y trabaja también con el doctor Atzik y mucha gente que son fetólogos realmente y se dedican a esto. Él observó en un trabajo que hizo investigando que el 69% de las veces cuando había una consulta prenatal por una patología detectada se cambiaba el manejo perinatal en pos de mejorar la condición para el niño. Por lo tanto, es fundamental esto de conocer qué es lo que va a tener este bebé para poder darle todo el soporte que necesita. Los pacientes entonces deben ser referidos en lo posible de manera prenatal, intraútero, a centros de mayor complejidad que le puedan ofrecer la terapéutica necesaria por parte de equipos multidisciplinarios que hagan y trabajen en diagnóstico y tratamiento fetal y perinatal y que se pueda entonces confirmar el diagnóstico, asesorar correctamente a la familia, ofrecer tratamientos apropiados y coordinar la atención perinatal.
Sabemos que el traslado intrauterino es la mejor forma de traslado para un niño enfermo, un niño que nace enfermo. ¿Por qué? Porque puede ser planificado, el recién nacido complejo va a ser asistido correctamente en todas las etapas, antes, durante y después del nacimiento, se minimizan los riesgos, disminuye la morbimortalidad. La mamá, una vez que se recupera de su parto o de su cesárea, puede visitar al niño inmediatamente en la terapia intensiva y, por supuesto, se disminuyen los costos, además de los riesgos. Entonces, el traslado intrauterino es el mejor sistema de transporte para un recién nacido enfermo y debe ser facilitado siempre que sea posible. Si no contamos con traslado prenatal, porque a lo mejor no conocimos la condición con la que iba a nacer el niño, no tenía diagnóstico, el diagnóstico era erróneo o no tuvo acceso a esa posibilidad, los bebés también tienen derecho de poder tener un traslado adecuado a sus necesidades. El traslado neonatal es un traslado de alta complejidad y debe ser la continuidad del cuidado de terapia intensiva durante el traslado. Tiene que tener ciertas condiciones que le aseguren al niño el mejor tratamiento durante todo el traslado. Y la unidad de cuidados intensivos neonatales, a donde va a ser asistido el bebé que lo va a recibir, también tiene que ser una unidad de cuidados intensivos acorde a las necesidades de ese paciente. Y esto, que parece obvio, no siempre se cumple. Muchas veces tenemos déficit de camas o problemas para poder derivar a los niños, sobre todo, por ejemplo, ahora en estas épocas de epidemia con bronquiolitis, todos lo deben sufrir. Quizá en lugares como me toca a mí en el Hospital Garrahan, que es un hospital pensado para atender la alta complejidad, la patología más compleja, las camas están ocupadas por niños con bronquiolitis o este tipo de cosas, y ahí se nos complican las cosas, porque muchas veces eso hace que otro niño que tiene, por ejemplo, una malformación grave termine en otra institución. Caso típico, hernia diafragmática, va a otro hospital, después necesita ECMO, vuelve a ser trasladado, y eso hay que tratar de evitarlo para disminuir los riesgos de mortalidad y la morbilidad de la enfermedad. Respecto de la cirugía, lo mismo. Tenemos que pensar, cuando un niño tiene una malformación, que la elección del momento quirúrgico óptimo la debemos hacer para cada paciente, y es el paciente y el estado del paciente y la estabilización del paciente el que decide en qué momento se opera. Y la elección del ámbito quirúrgico también es importante. Hay cirugías que se pueden programar en un quirófano central, pero hay otras que no. Un prematuro que va a ser ligado a un ductus, por ejemplo, es impensable que uno lo traslade a un centro quirúrgico alejado de la unidad, que no cuente con la estrategia ventilatoria que estaba recibiendo el paciente, que se puede enfriar. Durante el traslado hay accidentes, se sale el tubo, pasan cosas que pueden generar morbilidad. Nosotros en el Hospital Garrahan, como tenemos tanta patología quirúrgica, tenemos alrededor de un 35% o más de nuestros pacientes son patología quirúrgica malformativa, alrededor de un 30% en la unidad pueden ser cardiopatías congénitas, y el resto hay una serie de otros tipos de enfermedades, pero tenemos mucha cirugía. Entonces tenemos el orgullo de haber podido realizar un quirófano en la unidad de neonatología, un quirófano de primer nivel, de última generación, que cuenta con todos los recursos necesarios para no tener que trasladar al paciente al centro quirúrgico. Y en otras ocasiones el paciente está muy grave y debe ser operado en la unidad de cuidados intensivos neonatales. La unidad de cuidados intensivos neonatales y los quirófanos satélites, como puede ser el quirófano de un área de terapia intensiva neonatal, es un excelente ámbito para atender a estos niños, para realizar las cirugías. No hay más riesgo de infección y se disminuyen los riesgos ocasionados por el traslado, aunque sea intrahospitalario. Y dentro de las estrategias, y esto es lo que más me pidió Liliana Bouza que les comente, nosotros en el año 2008 en el Hospital Garrahan ustedes saben que es un centro de alta complejidad pero de derivación, no tiene maternidad, entonces todos nuestros pacientes críticos eran trasladados. Entonces cada vez teníamos más consultas de embarazadas a quienes les habían hecho algún diagnóstico prenatal de alguna condición crítica para su bebé,
y desde la década del 90. Entonces, a partir del año 2008 iniciamos lo que se llama Programa de Diagnóstico y Tratamiento Fetal. Existe un acuerdo tácito con la Maternidad Sardá y con el Hospital Argerich, son nuestros dos hospitales con los que trabajamos, y entonces tenemos la derivación en la etapa prenatal del paciente con malformación. Desde el año 2008 hasta diciembre del 2014 atendimos en este programa 893 consultas en 677 embarazadas. Fíjense, esta es de dónde vienen las pacientes, espontáneamente, aquí. Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y otras provincias. Espontáneamente alrededor del 20% consultan porque encuentran datos en la página web o algo así, y cada vez más, como los obstetras también conocen el programa, nos derivan pacientes. Lo cierto es que la tendencia, fíjense, es creciente. Ya este año tenemos muchísimo más patología que nos derivan. Estas son las patologías prevalentes de derivación prenatal: defectos de pared, de sistema nervioso central, cardiopatías, malformaciones broncopulmonares, urogenitales, sindrómicas, errores congénitos del metabolismo, alteraciones del macizo facial y otras. De todas las consultas, alrededor de un 30% de los niños se quedan en el seno del programa para ser asistidos en la etapa neonatal. El resto, si son malformaciones menores o que no requieren de una intervención de alta complejidad, vuelven con el asesoramiento adecuado a su centro y continúan después la consulta en etapa postnatal. Al principio, primero comenzamos entonces con un consultorio. En ese consultorio lo coordino yo con obstetras, y vienen al consultorio según la patología los especialistas que requiramos, entonces se hace la consulta en conjunto. Hemos agregado el nacimiento de niños con malformaciones severas, como es la hernia diafragmática congénita. Ustedes saben que nosotros tenemos ECMO, es un centro ECMO. ECMO es oxigenación por membrana extracorpórea, y estos niños muchas veces requieren esta terapéutica, que es de muy alta complejidad, y es el único hospital público que lo puede ofrecer. Ya hemos tenido 16 nacimientos. Comenzamos con el nacimiento de los bebés con hernia diafragmática. En un primer momento la mamá, después de la cirugía, se estabilizaba y la llevábamos a la maternidad con las que trabajamos, y actualmente la mamá hemos logrado que pueda cursar el posoperatorio de su cesárea con nosotros. Hay guardia de obstetricia, y entonces tenemos armada una unidad obstétrica con el apoyo, obviamente, de los clínicos de adultos, de los terapistas y todo lo demás. O sea, el concepto es no trasladar al niño después de que nace en estado crítico, y también no trasladar a la mamá, porque era muy desgarrador ver cómo dejaban a su bebé crítico grave, que a veces fallecía, y tenía que volver a la maternidad. Hemos últimamente incorporado la donación de placenta y amnios. Las mamás donan en general todas la placenta y amnios para el banco de tejidos, que se utiliza para otras aplicaciones, para quemados, para oftalmología, neurocirugías, etc. Esto es la preparación de la placenta en medio de la cesárea en el quirófano de neonatología. Tiene un procedimiento especial, y entonces la placenta y el amnios queda para el banco de tejidos. Esto se hace también en el quirófano de neonatología. ¿Por qué un programa de este tipo en un hospital público pediátrico de alta complejidad? Porque el Hospital Garrahan es un centro de referencia de malformaciones congénitas, tiene recurso altamente calificado y experto en la atención de estos pacientes, tecnología de última generación, centro ECMO, como les conté, para patologías severas. Tenemos muchos pacientes del hospital en edad fértil que sobrevivieron, por ejemplo, a errores congénitos del metabolismo y se embarazan y hay que asistirlas. Demanda creciente por un hijo anterior afectado, y hay interés también de las especialidades en el abordaje prenatal de muchas patologías. En el mundo hay 5, ahora se acaba de inaugurar otro centro de medicina fetal, todos en Estados Unidos. O sea que ahora, con este último que se inauguró, hay 6 centros de medicina fetal en hospitales pediátricos puros de alta complejidad, todos en Estados Unidos y todos del sector privado. Yo, me siento muy orgullosa de esto, porque nosotros tenemos
en nuestro país el primer centro de medicina fetal en un hospital pediátrico de alta complejidad del nivel público, y tenemos realmente mucho respaldo de la dirección para poder seguir en ese camino, para ofrecerle a los niños igualdad de recursos y tecnología, porque a nivel privado no hay problema, uno deriva al niño, qué sé yo, hay varias clínicas que atienden alta complejidad materno-neonatal, pero en el ámbito público esto no existe. En los últimos 5 años, para que vean cómo hemos evolucionado nosotros en neonatología, estos son un poco los números, no quiero que vean todos los números, son gastrosquisis, en el último año tuvimos 48 gastrosquisis, bueno, son números enormes, pero si se detienen en hernia diafragmática, en el último año tuvimos 33 hernias diafragmáticas y la mortalidad, la sobrevida, para ver el vaso medio lleno, antes de comenzar con el programa era de alrededor del 70%, luego pudimos subir a una sobrevida del 82% en hernia diafragmática y actualmente este número es 87%, es de los pacientes con hernia diafragmática que nacieron en nuestro centro y no fueron trasladados. Este número, ahora en este momento tenemos un bebé que acaba de nacer el martes con hernia diafragmática, la mamá está internada y ha mejorado, y esto se los traje para que vean. Nosotros reportamos al Centro Internacional de Hernia al Registro Internacional de Hernia Diafragmática y nos mandan anualmente el reporte. Fíjense que este lo acabamos de recibir, 17 de junio, es el último reporte. Comparamos nuestro centro, ellos nos mandan la comparación de cómo nos va a nosotros contra todos los centros del mundo que reportan al Registro Internacional de Hernia Diafragmática. Bueno, esto es muy largo de contar, pero simplemente les quiero mostrar que estos son los datos del reporte, la sobrevida que reportamos, esto lo manda el reporte internacional, 82% de sobrevida en nuestro centro versus 71%, que es la sobrevida global de los niños con hernia diafragmática en centros de alta complejidad que reportan a este registro. Lo mismo la sobrevida y ECMO. Realmente estamos muy orgullosos de esto. Se los muestro porque creo que nos pertenece a todos. Bueno, nosotros tenemos... Está bien, gracias. Nos pertenece a todos, digo como argentinos, porque no hay otro hospital de niños en el mundo público que tenga que trabaje así tan fuertemente, que yo sepa por lo menos. Para cada patología hacemos acuerdo para disminuir la variabilidad, que es lo que genera más morbilidad y mortalidad de nuestros niños. Esta, por ejemplo, son nuestros acuerdos, les traje una para que vean, de hernia diafragmática, y todos tratamos de hacer lo mismo. Por ejemplo, en gastrosquisis también hemos hecho un trabajo en donde comparamos cómo les iba a los niños con gastrosquisis manejados en el programa versus los que venían derivados de cualquier lado sin ningún tipo de protocolo de atención prenatal y perinatal. Y fíjense que es importante, digamos, sobre todo estos datos que tienen que ver con que los niños se alimentan. Son pocos chicos, de 26 y 58 de los que vienen de afuera. Ahora tenemos muchos más, pero se logra mejorar, digamos, el tiempo, acortar los tiempos de nutrición parenteral y de sobrevida también, aunque no nos dio estadísticamente significativo, pero creemos que es por los números de los pacientes, pero realmente creemos que le va mejor. Para ir terminando, entonces, la Organización Mundial de la Salud dice que es posible prevenir o tratar anomalías congénitas, y para esto es fundamental la ingesta suficiente de ácido fólico, yodo, la vacunación y los cuidados prenatales adecuados, que es lo primero que todos tenemos que hacer. En el 2010 la Asamblea Mundial de la Salud pidió a todos los Estados miembros que fomenten la prevención primaria y la salud de los niños con anomalías congénitas mediante el desarrollo y fortalecimiento de los sistemas de registro y vigilancia, cosa que se ha hecho aquí en nuestro país a través del RENAC. Desarrollo de conocimientos especializados y creación de capacidades, fortalecimiento de investigación y estudios sobre etiología, diagnóstico y prevención, y fomento de la cooperación internacional. Como les decía, el RENAC es el Registro Nacional de Anomalías Congénitas que está creciendo en nuestro país, y esto es fundamental porque nos van guiando de cuáles son las necesidades. El futuro probablemente tenga que ver con el cultivo de tejidos, la biotecnología, la nanotecnología,
pediatría y demás, pero hoy en día creemos que los aspectos preventivos y terapéuticos de las patologías en el comienzo de la vida son muy variados, son múltiples, y los miembros del equipo de salud deben conocerlos todos, capacitarse y esforzarse para participar activamente e interactuar con todos los especialistas involucrados en el bienestar fetal y perinatal para disminuir la morbimortalidad y la discapacidad de nuestros niños. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Nuevamente agradecida por haber sido convocada como disertante en las Jornadas Nacionales de Discapacidad. Por la mañana estuvimos hablando de trastornos visuales y yo hablé de ROP y bueno, digamos que esta charla tiene puntos en común con la charla de la mañana porque se trata de prevención de la discapacidad del recién nacido prematuro. Dentro de las discapacidades más preocupantes está la ROP, así que digamos, vamos a repasar en algún sentido puntos en común. Cuando hablamos de prematuridad, el enfoque digamos que se propone en salud perinatal y prematuridad es una tríada que consiste en el cuidado del embarazo de riesgo, en la posibilidad de ofrecer cuidado intensivo neonatal adecuado y en la posibilidad de ofrecer seguimiento posalta por periodos variables de tiempo de acuerdo a la magnitud de la prematuridad. Y también cuando hablamos de trabajar en prematuridad, utilizamos el concepto de riesgo, el enfoque de riesgo, como decía la doctora Bouzas. Es un método de trabajo según una antigua definición del CLAP del año 79, es un método de trabajo para la atención de la salud de personas o poblaciones basado en el concepto de que el riesgo de padecer un daño, en este caso enfermar o morir, es mayor en algunas personas o poblaciones que en otras por haber estado expuestas a un factor de riesgo y que esta diferencia establece un gradiente de necesidades de cuidado, una redistribución de los recursos disponibles para salud, para educación, para integración y que requiere de la capacidad de identificar adecuadamente a sus destinatarios, como se dijo hoy en la apertura de estas jornadas. Factores de riesgo biológico en prematuridad hay muchos. Esto es un simple listado de la doctora Bohr del año 2001, donde ella señala que la prematuridad, implica un riesgo y que el muy bajo peso al nacer implica un riesgo mayor y que hay otros factores que hay que considerar a la hora de evaluar, que son, por ejemplo, la displasia broncopulmonar, la enterocolitis necrotizante, la restricción del crecimiento intrauterino y otros. Es decir, que nosotros cuando pensamos en factores de riesgo biológico podemos tener un listado bastante complejo de problemas a tener en cuenta, a los cuales siempre hay que agregar los factores de riesgo sociales y medioambientales porque son inseparables, es decir, factores de riesgo socioambiental como la pobreza siempre van a estar presentes en la medida en que nosotros no logremos cambiar las condiciones de vida de la población y van a influir sobre los factores de riesgo biológico, por ejemplo la prematuridad, y van a juntos a producir determinados daños que en el caso de los prematuros son generalmente retrasos en el crecimiento, trastornos neuromotores, los déficits cognitivos, neurosensoriales, la patología respiratoria, el fracaso escolar. Entonces, para el cálculo del riesgo de un determinado paciente hay que tener en cuenta la severidad de los problemas perinatales que ha padecido, las intervenciones que recibió en la unidad de cuidados intensivos neonatales, hay poblaciones enteras seguidas en base a intervenciones y los factores demográficos de la familia. En el documento Nacidos demasiado pronto, que es del año 2012, que es un documento emitido por la Organización Mundial de la Salud junto con una serie de ONGs de todo el mundo, se dice que la prematuridad está en aumento en 62 de 65 países que disponen de datos confiables y lo explican a través del aumento de la edad materna para tener sus hijos, a través del mejor cuidado de patologías maternas que actualmente hacen viables embarazos que antes eran inviables,
como la hipertensión arterial, la diabetes, el síndrome antifosfolipídico. A través de las técnicas de fertilización asistida, que a lo largo de 2 décadas han producido una verdadera epidemia de múltiples y que el embarazo múltiple conlleva la prematuridad, y también de las cesáreas programadas con errores frecuentes, actuales, en los cálculos de la edad gestacional, con lo cual se hacen nacer niños prematuros tardíos que tienen las complicaciones de la prematuridad tardía y que requieren muchas veces de cuidados que no debieron haber necesitado si no se hubiese programado inadecuadamente la cesárea. Y hablan también en este documento de la brecha 10-90, referida especialmente a la prematuridad extrema entre las 28 semanas, que dice que hay 10% de sobrevida de los prematuros más pequeños en los países pobres versus 90% de sobrevida en los países desarrollados o en países donde se les pueden ofrecer tecnologías apropiadas, y que esta brecha debiera achicarse. La contribución que hace Latinoamérica y el Caribe a la prematuridad, hay 15 millones de nacimientos prematuros cada año, es relativamente pequeña si se tienen en cuenta la contribución que hace a la prematuridad otras regiones. Por ejemplo, nosotros y nuestra región somos de una baja prevalencia, de una baja tasa de nacimiento prematuro, como lo dijo Claudia, estamos alrededor del 8%, no obstante lo cual trataré de mostrarles de que esto es un problema, aun cuando estamos dentro de las regiones donde los niños, tenemos tasas de prematuridad por debajo del 10. El Born Too Soon, el Nacidos Demasiado Pronto, propone 2 estrategias para la reducción de los nacimientos prematuros y a la vez para la gestión adecuada del parto prematuro y estrategias para la reducción de la mortalidad. Si nosotros lográramos, generar mejores estrategias de reducción de nacimientos prematuros, gestionar mejor el parto prematuro, que habla de esteroides prenatales, ahora me voy a referir a antibióticos para la rotura prematura de membranas, y pudiéramos ofrecer a posteriori atención adecuada al bebé prematuro, es probable que redujésemos la mortalidad en los bebés prematuros. Creo que en este momento en ningún país del mundo se deja de pensar en morbilidad. Es decir, el objetivo no puede ser solamente la reducción de la mortalidad, sino la reducción concomitante de la morbilidad. Entonces, esto tendría que ser, no está mencionado en el documento, pero tiene que estar incluido en los planes de las instituciones y de los países. Y hablan también de la continuidad del cuidado, de que, tendría que ser un círculo virtuoso que nunca se cierra, donde las personas reciban cuidados desde el nacimiento, a través de la infancia, hacia la vida adulta, ¿no? Esto lograría disminuir notablemente los trastornos, los problemas de salud y sobre todo los problemas relacionados con la concepción, el embarazo, el parto, el puerperio y la sobrevida de los niños pequeños. A largo plazo, la prematuridad va a tener un impacto significativo sobre los sobrevivientes. Fíjense aquí, dentro de los efectos físicos, se sabe que aproximadamente el 25% de los prematuros extremos van a tener una afectación visual significativa, y también están en riesgo en países como el nuestro prematuros que, sin ser extremos, reciben cuidados inadecuados a los que se les administra oxígeno sin los debidos controles, que las secuelas auditivas estarán en el orden del 5 al 10%, que la enfermedad pulmonar crónica, como se dijo aquí, va a afectar hasta el 40% de los prematuros extremos, que hay enfermedades a largo plazo, por ejemplo el síndrome metabólico, cuyo impacto aún no está cuantificado en forma completa, no se sabe en forma completa cuál es, la carga de enfermedad, y también habrá efectos sobre la conducta y el neurodesarrollo, efectos económicos, sociales y familiares, y en estos casos estarán afectados
en estos casos por la edad gestacional, por la calidad del cuidado dependiente, o sea, de la posibilidad de acceso a cuidados postneonatales de la salud, y también por, el estatus socioeconómico de la familia de pertenencia o del nivel de pertenencia. Las consecuencias económicas del nacimiento prematuro son muy grandes. A modo de ejemplo, les traigo este trabajo de Petru, que es un epidemiólogo inglés, que examinó la asociación entre edad gestacional al nacer y la utilización y costos de los servicios de internación hospitalarios durante un periodo de 10 años en 2 áreas de Inglaterra cubiertas por una red colaborativa, evaluando el número y duración de las reinternaciones durante los primeros 10 años de vida y actualizando sus costos al momento determinado del estudio. Y como era de esperar, encontró que los costos hospitalarios para las admisiones de los primeros años de vida eran mayores cuanto menor era la edad gestacional del paciente, y que en los nacidos antes de las 28 semanas había habido durante esos 10 años 130% más de admisiones, 77% más de días de internación y 400% más de costos en salud, concluyendo que las secuelas adversas de la prematurez tienen considerables consecuencias económicas en el sector salud y para la sociedad toda. Y estos son los datos de Argentina, que ya se mencionaron, pero a mí me gusta mostrar este gráfico. Estos datos son de Argentina año 2010. Fíjense que el bajo peso al nacer es una pequeña porción de esta torta, que apenas llega al 8%, pero contribuye al 50% de la mortalidad infantil en Argentina. De modo que, viendo esto, debemos recordar que la mitad de los menores de 1 año que mueren son prematuros de menos de 2.500 gramos de peso al nacer, y que la tercera parte son menores de 1.500 gramos de peso al nacer. O sea que nacer prematuro tiene importancia en la mortalidad y sin dudas tiene importancia en la morbilidad. ¿Qué datos argentinos les puedo ofrecer? Bueno, debo decir que los datos, poblacionales son escasos, que los datos son de algunos programas que vigilan prematuros. Por eso que traje, les pido que miren aquí, en esta última columna de la derecha. Estos datos son de la red neonatal Neocosur, que es una red colaborativa. Estos son datos de un periodo de 10 años. Y en ese momento había 6 instituciones argentinas con un gran número de nacimientos que participaban. Fíjense lo que es la sobrevida libre de morbilidad en estos chicos al alta. Estamos hablando al alta. Entonces, vean que a medida que la edad gestacional sube, la sobrevida libre de morbilidad, por supuesto que sube también, pero que recién alrededor de las 29 semanas podemos decir que más de la mitad de los niños sobreviven libres de una morbilidad, y cuando hablamos de morbilidades hablamos de retinopatía de la prematuridad, displasia broncopulmonar, hemorragia intraventricular grave, leucomalacia periventricular, enterocolitis necrotizante. O sea, morbilidades importantes y que van a tener impacto a largo plazo en la vida de estos chicos. Y para ver en el mismo, de la misma manera cómo se distribuyen estas enfermedades, fíjense que en estos pacientes el 25% de los chicos tuvo displasia broncopulmonar. Voy a usar esto mejor, 25%. No, mejor no, porque no se escucha. El 11% enterocolitis necrotizante, 5% leucomalacia, 31% es que no me da este cambio. 31% retinopatía de la prematuridad, 7% hemorragias intraventriculares graves. O sea que estoy hablando de cómo se van acumulando los problemas en salud, que tenemos que encontrar la manera adecuada de resolver en tiempo y forma en Argentina. Y lo mismo en la Ciudad de Buenos Aires. Les traje datos de la Ciudad de Buenos Aires también. Esto es la red del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en un periodo de 3 años, del 2008 al 2010, en total 1.169 prematuros. Fíjense que al alta había el 10% de los chicos habían padecido hemorragia intracraniana severa,
13% de los chicos habían padecido una retinopatía severa que había requerido láser y que la displasia broncopulmonar sumaba alrededor del 15% si tenemos en cuenta los distintos grados de severidad. Bueno, y finalmente, para no matarlos más con datos, les muestro datos de mi hospital de pertenencia, que es la Maternidad Sardá de Buenos Aires, de un periodo de 5 años. Les voy a mostrar los prematuros más pequeños, o sea, los menores de 29 semanas. De paso les voy a decir que en marzo del año 2016, el programa de seguimiento de prematuros de la Maternidad Sardá va a cumplir 30 años, así que estamos pensando en poderlo festejar de algún modo. Pero fíjense los datos. Son 205 niños a lo largo de esos 5 años, agrupados de a 2 semanas de edad gestacional, entre las 24 y las 29. Fíjense que la displasia broncopulmonar fue elevada, va mejorando a medida que va subiendo la edad gestacional, pero son datos importantes. Acá la retinopatía de la prematuridad lo mismo, severa. La hemorragia intraventricular lo mismo, la enterocolitis necrotizante. Y si los evaluamos con el test de evaluación del desarrollo psicomotor a la edad de 3 años, fíjense cuál es la media de puntaje total del test. Para los más chiquitos, para los intermedios, y recién tenemos valores dentro de lo normal en los prematuros entre 28 y 29 semanas, y es un puntaje bajo, si se quiere, porque el valor normal es entre 40 a 80 y nuestros niños en puntaje promedio están dando 40. Quiere decir que a los 3 años los prematuros extremos distan de haber tenido una verdadera recuperación desde el punto de vista del desarrollo psicomotor y que esta vigilancia debe continuar. Entonces, nuestras reflexiones es que sabemos que ha habido un importante aumento de la sobrevida, tanto de los neonatos de muy bajo peso al nacer como de los de extremo bajo peso al nacer, pero que no conocemos con exactitud en qué medida ha mejorado el pronóstico neurológico, no tenemos información completa al respecto, y que al indicador sobrevida, como les decía, como marcador de éxito en el manejo de la prematuridad, siempre debe agregársele el de neurodesarrollo a largo plazo y el de calidad de vida. Entonces, me preguntaron, la pregunta era, ¿qué intervenciones perinatales mejoran los resultados? Las respuestas son bastante simples, pero las podemos repasar entre todos. Todos los neonatólogos, los pediatras creo que pueden responder esto. Primero es acceder al cuidado prenatal adecuado, como decía la doctora Canizaro, con respecto a la detección precoz de las malformaciones congénitas. Con lo cual, cuando hay problemas, hay tiempo para organización de la derivación oportuna a hospitales de nivel de la complejidad suficiente para asistir tanto a la madre como al niño. Después está el tema de la derivación intraútero, que es la derivación recomendada, la que produce menos riesgos, tanto para la madre como para el recién nacido. Y después de no poder hacerse la derivación intraútero, la optimización del transporte neonatal, que es una asignatura pendiente en Argentina. El transporte neonatal en Argentina, en general, salvo excepciones, se realiza en condiciones bastante deficientes. El otro aspecto es la administración prenatal de corticoides. El corticoide es un recurso barato, accesible y que se sabe que va a mejorar el pronóstico, no solo la sobrevida, sino también el padecimiento de síndrome de dificultad respiratoria y sus complicaciones. Entonces, además de ser beneficiosos en la reducción de otras morbilidades. Entonces, los obstetras deben ser alentados a mejorar la maduración, a mejorar la tasa de maduración pulmonar con corticoides. Aún antes de derivar, de subir una madre a la ambulancia, tienen que ser alentados a administrar el corticoide a la madre. Y eso todavía está en porcentajes bajos en Argentina. Otro tema es la estabilización en sala de partos. La importancia de las primeras conductas, se le llama la hora de oro, pero en realidad puede ser más de una hora o menos de una hora, pero tienen que ser conductas precisas y apropiadas para recibir a niños pequeños. Entre ellas, el manejo respiratorio cuidadoso, evitando la injuria del pulmón. Hay estrategias específicas para esto, lo mismo que para reanimar adecuadamente, evitando
pudiendo iniciar la reanimación con oxígeno al 100%. Por eso digo, como las estrategias son precisas, es bueno que todo el mundo las conozca y por lo tanto que los niños chiquititos, los más pequeños, sean recibidos por personal capacitado para hacerlo. Lo mismo el control de la temperatura y evitar la hipotermia. La hipotermia va a producir hipertensión pulmonar, hipoglucemia, va a prolongar la resolución del síndrome de dificultad respiratoria. Lo mismo con el clampeo demorado del cordón umbilical hasta los 60 segundos, porque hay metaanálisis, estudios que demuestran que disminuyen la hemorragia intraventricular, la enterocolitis necrotizante, la sepsis con el clampeo demorado del cordón. Y finalmente, una vez que el niño está instalado en la terapia intensiva neonatal, ocuparse de su nutrición desde las primeras 24 horas de vida, porque la adecuada nutrición correlaciona con el resultado a largo plazo en el neurodesarrollo y previene la aparición de numerosas morbilidades, entre ellas la ROP. Cuando hablamos de nutrición, hablamos de leche humana. Digamos que el uso temprano y continuo de la leche de la propia madre es el gold estándar, es la recomendación ideal y tiene que haber estrategias armadas en los lugares que asisten a prematuros muy pequeños para disponer de leche de la propia madre desde las primeras horas de vida. Esto es uno de los grandes objetivos cuando hablamos de crecimiento y nutrición óptimos. Prevención de infecciones. La infección es causa de mortalidad, pero también es causa de morbilidad porque la infección desata una cascada de morbilidades en el prematuro que podían haberse evitado si se hubiese evitado la infección. De modo que las estrategias de ingreso y egreso a las unidades, el lavado de manos, el cuidado de la piel, el cuidado al colocar los dispositivos invasivos, el uso racional de antibióticos, la lactancia materna, son todos los aspectos que debemos tener en cuenta en cuanto al tema de infecciones. También evitar el estrés, todas las unidades debieran tener una estrategia de cuidados para el neurodesarrollo, manejarse con el concepto de organización de la conducta, con medidas que favorezcan la organización, por ejemplo, disminuir la intensidad lumínica, disminuir los ruidos, respetar los momentos de sueño y de descanso del bebé prematuro. Y si hablamos de evitar el estrés, también tenemos que hablar de evitar o atenuar el dolor, porque no podemos mantener estabilizado a un niño si el niño está con dolor. Entonces no hay ninguna estrategia que sirva si el niño tiene dolor y no se lo calma. El dolor se manifiesta claramente en el prematuro, hay que aprender cómo diagnosticarlo y cómo evaluarlo. El dolor responde a medidas terapéuticas medicamentosas, pero también a medidas no farmacológicas, como son el contenerlo, la succión no nutritiva, la administración de sucrosa en forma reglada, el contacto piel a piel. Hay numerosas estrategias que están disponibles y son de bajo o casi prácticamente de ningún costo. Es más que nada pensar y utilizar el sentido común. Y si de sentido común se habla, ¿de qué podemos decir de la presencia de los padres en las unidades de cuidados intensivos neonatales? La opción padre sí, padre no existe, no debe existir. La opción es padres siempre en las unidades de cuidados intensivos neonatales. No estamos ofreciendo cuidados de calidad si ponemos horario de visita para la madre y para el padre. Los que tienen horarios de visita en las unidades neonatales hoy, en el año 2015, tienen que hacerse una seria autocrítica. ¿Qué están haciendo y cómo están trabajando? La presencia de la madre organiza al recién nacido, consuela al recién nacido, también disminuye su estrés y también promueve, por ejemplo, la lactancia materna, de la que les he hablado favorablemente. De modo que soy defensora del ingreso irrestricto, porque lo considero lo más racional en la atención de un niño prematuro. ¿Qué decir también del rol de las enfermeras? La enfermería neonatal es un recurso crítico. Lleva años capacitar a una enfermera para que cuide adecuadamente a un neonato pequeño. A las enfermeras hay que cuidarlas, motivarlas, pagarles adecuadamente y darle a cuidar el número adecuado de pacientes para que los cuidados no fracasen. Entonces, todos los niveles de la atención de salud deben prestar
especial atención al recurso enfermería en neonatología. En síntesis, las recomendaciones para la prevención de morbilidades en prematuros son recomendaciones generales. Hay que nacer los niños deben nacer en los lugares apropiados, se le deben dar los corticoides, se deben ofrecer los cuidados intensivos desde sala de partos, se deben utilizar racionalmente el oxígeno y la ventilación, se debe controlar adecuadamente la temperatura, evitar las infecciones, nutrir adecuadamente en forma inmediata, suficiente, usar leche humana, estabilizar controlando el estrés, controlando el dolor, mantener el paciente todo el tiempo junto a su familia y, por último, incorporarlo a un programa de seguimiento a largo plazo. Esto es un modelo de una investigadora brasileña. Ella, digamos, ordena de esta manera los factores de riesgo de los que hablábamos al principio, dice que influyen, hay algunos, los ordena a nivel distal, nivel intermedio, nivel proximal. Nosotros los factores de riesgo y evalúa los resultados, en este caso, en este estudio, a los 6 años de desarrollo cognitivo. Podemos ordenarlos de la manera que consideremos, pero los tenemos que tener a todos presentes, tenemos que saber cómo operan en cada etapa de la vida y de qué manera podemos reducir el impacto de los riesgos en cada etapa. Hay que tener una estrategia, sobre todo si uno va a hacer, digamos, atención de prematuros extremos. Así que bueno, eso es todo lo que tengo para decirles. Gracias. Yo creo que vigilar el impacto de la prematuridad es de por vida. La vigilancia no es solo la vigilancia es un gran acompañamiento. Por lo tanto, creo que no todo es medicina. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias por haberme invitado a estas jornadas. Y a mí me toca hablar del seguimiento en los consultorios de seguimiento de alto riesgo y un poquito estoy representando a todos mis compañeros y colegas que formamos parte de la red de los consultorios de seguimiento de alto riesgo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y en el último punto, Alicia mencionó que los prematuros tienen que ingresar en un programa de seguimiento de alto riesgo y por lo tanto les voy a contar qué es lo que hacemos. ¿Quiénes son los que van a ingresar? ¿Quién es la población destinataria para un programa de seguimiento de alto riesgo? Van a ingresar todos aquellos egresados de la unidad de cuidados intensivos neonatales que tengan probabilidades de tener grandes secuelas. Por lo tanto, vamos a tener prematuros menores de 35 semanas, con peso de nacimiento menor de 2.000 gramos, con retraso del crecimiento intrauterino menor de 2.000 gramos o menor del percentilo 3, con patologías neurológicas como ser hemorragia intracraniana, encefalopatía hipóxico-isquémica, convulsiones, ALTE, infecciones como VIH, citomegalo, toxo, herpes, tuberculosis, sífilis y Chagas, cardiopatías congénitas que serán seguidas en el mismo hospital y están los hospitales que tienen específicamente el consultorio de seguimiento de cardiopatías congénitas, quirúrgicos y familias de alto riesgo social con adicciones. ¿Por qué se amplió tanto? En un primer momento, como hace ya más de 20 años, están los consultorios de seguimiento y se hicieron en un primer momento para los prematuros menores de 1.500 gramos. Pero después, en los hospitales generales de agudos, hemos tenido que agregar a toda esta población destinataria. De cualquier forma, todos trabajamos en red. Ahora bien, ¿qué factores pueden intervenir en esta experiencia temprana de estos niños que le puedan causar una discapacidad a largo plazo? Esta es una pregunta que todavía no tiene una respuesta concreta porque son múltiples los factores que intervienen en este juego. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos en el consultorio de seguimiento es ver la evolución de estos niños en el seguimiento a largo plazo. En las mejores circunstancias, muchas de las patologías
familias se resuelven. Por lo tanto, estos niños no se van a diferenciar de sus pares que tuvieron un nacimiento normal. Pero en otros, donde las circunstancias son totalmente desfavorables, sí van a intervenir y por lo tanto vamos a tener fallas en el crecimiento y desarrollo, trastornos motores, trastornos del lenguaje, trastornos en el aprendizaje, trastornos de conducta, por ejemplo, el déficit atencional y los trastornos neurosensoriales. ¿Cuáles son las patologías? Bueno, un poquito ya las habló la doctora Canizaro y habló Alicia de cuáles son las patologías perinatales que los médicos de consultorio tenemos que saber que son de riesgo para producir discapacidades. El embarazo prematuro, la hemorragia intraventricular, la leucomalacia periventricular, hidrocefalia, sepsis, meningitis, displasia broncopulmonar, enterocolitis necrotizante, retardo del crecimiento intrauterino, sufrimiento fetal y retinopatía del prematuro. Es decir, todas estas patologías van a provocar riesgo de todos estos niños. No solamente en los consultorios de seguimiento hablamos de nuestro paciente, sino que también tenemos en cuenta a la familia, que es otro de los componentes del consultorio. ¿Por qué? Porque estas familias van a tener que afrontar una crianza diferenciada, un plus extra para trabajar con este hijo, van a ver una percepción de vulnerabilidad de su niño, angustia e incertidumbre por el futuro, contemplar los tratamientos especiales que tienen que tener, el gasto económico para esa familia por los traslados y por los lugares en donde tienen que ir y, por ejemplo, también los trámites para los certificados de discapacidad, que es bastante engorroso. Entonces, en un consultorio y en un programa de seguimiento de alto riesgo, lo que se intenta es paliar las dificultades de estas familias y acompañarlos en este proceso de aceptación y de relación de ese hijo o esa hija diferente, que posteriormente va a influir en la constitución de su propia identidad. ¿Qué hacemos? Se crea un vínculo de confianza entre el médico, el niño y la familia, habilitándose un ámbito de diálogo donde se discute acerca de todas aquellas cosas que le preocupan a los padres. Una de las comunicaciones que tenemos es que la mayoría de nosotros tienen un cuaderno donde los padres anotan todos sus problemas o todas sus preguntas que nos tengan que hacer y los médicos anotamos todo lo que hacemos ese día que vienen los padres a la consulta, donde también se anotan todas las interconsultas que tiene que realizar. Y a veces le pedimos también que nuestros colaboradores en el equipo pongan también en ese cuaderno. Y de esa manera se hace una historia clínica ambulante y está todo escrito. Por lo tanto, lo que sucede es que se amplía el conocimiento médico de esto, acerca de la evolución y el desarrollo de los niños a largo plazo, lo que contribuye a mejorar la sobrevida y disminuir la morbilidad, sobre todo en las últimas décadas. Esta es la diferencia que hay entre un programa de seguimiento y un simple consultorio de seguimiento, porque en el programa de seguimiento lo que se hace es investigar, se hace docencia y también se hace auditoría, porque somos los responsables de ver en el largo plazo qué es lo que hizo la unidad de cuidados intensivos con esos niños. Estos son los integrantes de un equipo de seguimiento y ojalá que en todos los hospitales generales de agudo los podamos tener. A veces la mayoría de nosotros los tienen y si no, nos los prestamos. Generalmente es el pediatra coordinador. En muchos de los hospitales, por suerte, ya están teniendo enfermeros y enfermeras que están en seguimiento de alto riesgo, que se están capacitando. Hay el neurólogo infantil, el neumonólogo, el cardiólogo, el ortopedista, el neuroortopedista, el oftalmólogo, el otorrino, el especialista en neurodesarrollo, el psicólogo, asistente social, el infectólogo y sobre todo el equipo de estimulación. Kinesiólogos, fisiatras, terapistas ocupacionales y psicomotricistas.
¿Por qué me voy a detener en los psicólogos? Porque su función es muy importante para los consultorios de seguimiento, sobre todo porque su función comienza en la internación y atendiendo individualmente a cada familia le pueden dar contención. Es muy importante que el psicólogo también, si se puede, que atienda a esa mamá que ingresa con un embarazo de alto riesgo en obstetricia. La captación de estas situaciones de riesgo facilita el ingreso en el programa. Por eso, después, en la continuación, en el seguimiento, por ejemplo, los psicólogos forman parte del grupo de prematuros. ¿Cuándo hacemos los controles en el seguimiento? El primer control es posible hacerlo entre las 48 y 72 horas, lo máximo en la semana o los primeros 15 días. Después se hacen una vez por mes hasta el primer año de vida, cada 3 meses hasta los 2 años de vida y desde los 2 a los 8 años cada 6 meses. La mayoría de los consultorios lo que estamos haciendo es dar de alta a estos niños ya a los 8 años cuando ya terminaron su segundo grado y no hay ningún tipo de patología. Si existe alguna discapacidad, se tratará de resolver esa discapacidad y si los chicos que tienen discapacidades o, por ejemplo, los que son portadores de alguna de las enfermedades infecciosas, se siguen hasta la adolescencia. Los indicadores de riesgo que nosotros tenemos son el crecimiento, el neurodesarrollo, la visión, la audición y las reinternaciones. Por lo tanto, nosotros tenemos que controlar en cada consulta el crecimiento y los aportes nutricionales, la anemia del prematuro, el seguimiento respiratorio, el seguimiento neurológico, la evaluación neuromadurativa, el seguimiento oftalmológico, el seguimiento audiológico y las vacunas, que cada vez, por suerte, están entrando más en el Plan Nacional de Vacunación y por lo tanto nos pone muy contentos. La última es la de la varicela, que entró ahora para los 15 meses. ¿Cuál es el tiempo óptimo del seguimiento? Decimos que los primeros 12 meses son muy importantes, porque en este caso hay etapa de resolución de problemas crónicos, como por ejemplo los chicos que estaban con requerimientos de oxígeno, muchos por suerte pueden ya dejarlo. Ahí están los parámetros de desarrollo presente y los procesos cognitivos. Aparece el lenguaje y ya en este periodo las anormalidades neurológicas severas están identificadas. Para todos los niños, la primera infancia es una importante ventana de oportunidades para preparar las bases para el aprendizaje y la participación permanente. Por lo tanto, hay que prevenir posibles retrasos del desarrollo y las discapacidades. Y para los niños con discapacidad, esta es la etapa de la primera infancia, es vital para garantizar el acceso a intervenciones que puedan ayudarlos a desarrollar todo su potencial. El éxito de un programa de seguimiento de alto riesgo comienza desde que el bebé grave ingresa en la unidad de cuidados intensivos, pero sobre todo es mejor si la mamá está internada en el mismo hospital, ahí es donde tiene que comenzar el programa. El objetivo principal de un programa de seguimiento es la prevención y la detección precoz de los trastornos que puedan ir apareciendo con el correr del tiempo, posibilitando la intervención oportuna según corresponda. Entonces, concluyendo, riesgo no equivale a daño. Todos estos pacientes están en riesgo, pero eso no significa que tengan un daño permanente. En los controles programados se realiza la pesquisa de las desviaciones de la normalidad y cuanto más rápido se hace la pesquisa, se instala la terapéutica y de esa manera se evita el daño. Un programa de seguimiento es la prevención. Y contestando un poquito la pregunta de si el nacimiento de alto riesgo pronostica discapacidad, no siempre, porque un programa de seguimiento al intervenir puede prevenir y si la discapacidad está instalada, conseguir el mejor potencial de ese niño. Esta es una reflexión de un ex prematuro, pero también le va a todos los niños de alto riesgo.
Dice, no soy un número, soy una persona con sentimientos, ideales y sueños. Tengo una familia que se interesa por mí. Por eso tratamos de trabajar en la identidad de ese niño, en el seguimiento y trabajar con la familia. Tengo derechos claramente definidos. Cuídenme mientras soy chiquito, a la unidad de cuidados intensivos neonatales, se lo está diciendo, y mientras voy creciendo, o sea, a todos los médicos de seguimiento. Pongan los medios para que reciba los mejores diagnósticos y tratamientos. Es muy cortito, muchas gracias, y este es el logo de las 4ª jornadas de los consultorios de seguimiento de alto riesgo del Gobierno de la Ciudad. Hola, buenas tardes. Mucho gusto, es un gusto estar con todos ustedes, gente tan interesada en este tema que nos apasiona y que hace muchos años que venimos trabajando en él. Y bueno, el tema que me ha tocado no es sencillo y es uno de los claves en el tema de los bebés que pasan por las unidades de cuidados intensivos, como dijeron todas mis compañeras y colegas. Para tener un desarrollo normal o típico, en realidad necesitamos tener, en primer lugar, estructuras cerebrales indemnes, con oportunidades sociales y experiencias ambientales. Esto a su vez va a realimentar los circuitos de estimulación que le llegan al chico y cómo el chico responde a ellos, y eso va a facilitar que el niño logre su desarrollo normal o típico. Actualmente hablamos de salud infantil con el sentido de que es qué grado en que un niño o el grupo de niños son capaces de desarrollar y ejecutar sus potencialidades, satisfacer sus propias necesidades, desplegar sus capacidades y así interaccionar exitosamente con el medio biológico, social y físico. Al ser niños prematuros, ya estamos hablando del segundo nivel de atención. Es decir, que tenemos que hacer, como dijo la doctora, un diagnóstico precoz, temprano, para determinar desviaciones del desarrollo ya establecidas o posibles en una población determinada y que muchas veces en los primeros momentos es asintomática. Y ahí usamos test de screening, tamizaje o cribaje y, según la necesidad, con un programa de intervención oportuna y adecuada. Nosotros al diagnóstico de riesgo ambiental, desde hace unos años, le hemos agregado algunos aspectos que no solo el riesgo ambiental está dado por un medio socioeconómico y familiar de privado. También el impacto ambiental de haber estado en la unidad de cuidados intensivos, sufriendo, como dijo Alicia, el aumento de estímulos sonoros, visuales, táctiles, prácticas invasivas, el estrés que padecen esos niños, el estrés de la mamá y de la familia, la alteración de los vínculos familiares, componen factores de riesgo ambiental que, si no trabajamos sobre ellos desde el primer momento, van a acompañar y van a formar huellas indelebles en ese chico. A su vez, no podemos olvidar el riesgo biológico, tal como ya describieron mis compañeras. Y la mayoría de nuestros pacientes comparten ambos riesgos, por eso hablamos de riesgo mixto. Y hay otros indicadores que Alicia los mencionó, que son indicadores duros, como siempre hablamos de sobrevida, morbi-mortalidad, que son marcadores de éxito de las prácticas neonatales, es decir, cuántos chicos sobreviven, cuántos se mueren, etc. Pero hay también indicadores sutiles y subjetivos que, como dije anteriormente, dependen de qué grado de independencia tienen esos chicos, cómo es su interacción social, la calidad de vida y cómo van cumpliendo los hitos de desarrollo según cada edad. A su vez, cómo se interrelacionan los factores de riesgo para que contribuyan y no sean factores de riesgo, sino que sean factores protectores para la salud del individuo a lo largo de toda su vida. Por eso se habla ahora de neurodesarrollo a largo plazo como indicador que refleja, en realidad en forma indirecta, cuál es la calidad de vida de estos chicos. Y entonces surge el concepto de modelo de ciclo vital basado en el neurodesarrollo aplicado en pediatría.
Y esto tiene objetivos a largo plazo, por eso es que es tan importante el seguimiento para acompañar al niño y a su familia y facilitar una plena participación social y con buena calidad de vida. Pero recordemos que cada vez sobreviven chicos más chiquitos, que es el tercer trimestre de vida intrauterina. ¿Y qué pasa en el tercer trimestre? Es un trimestre de absoluta importancia para el ser humano. Es un momento en que hay un rápido crecimiento cerebral, se produce la maduración y el crecimiento de las neuronas, se forman surcos y circunvoluciones secundarias y terciarias, empiezan los contactos sinápticos interneuronales, se produce la multiplicación de células gliales y es el inicio recién de la mielinización que continúa hasta los 24 años de vida. Pero todo esto, el chico ya nacido, lo tiene que elaborar fuera de la panza de su madre. Imagínense que no va a ser igual, porque si el crecimiento cuesta tanto asimilarlo a lo que pasa intrauterinamente, imagínense qué les pasa a nuestros prematuros. Nosotros al evaluar el desarrollo, en realidad lo que estamos haciendo es una medición indirecta de la integridad del sistema nervioso. Hacemos una observación del repertorio de la conducta del chico y comparamos capacidades según consideradas normales o típicas dentro de un rango específico para cada edad. Pero entonces, esto nos permite diagnósticos posibles desde momentos muy tempranos. Por supuesto que hay que considerar variaciones individuales dadas por la maduración del sistema nervioso, las características, las costumbres del macro y microambientes individuales y familiares. Y algo que quiero aclarar, porque esto da muchas veces lugar a confusión, que se confunde cociente de desarrollo con cociente intelectual. Además, aclarar que el cociente de desarrollo en menores de 18 meses no predicen cociente intelectual a partir de los 4 años. ¿A qué se refiere cociente o coeficiente de desarrollo? Que en muchos test ustedes ven como resultado. Eso cuantifica el rendimiento de tareas o habilidades representativas de hitos a una determinada edad. El perfil del desarrollo habla de aspectos cualitativos de las capacidades y de las distintas áreas del desarrollo. Y el cociente o coeficiente intelectual es un puntaje basado y es el resultado de test estandarizados para medir inteligencia y en niños mayores. Bueno, las alteraciones del desarrollo tienen un espectro muy amplio de las secuelas que pueden ser de severas a menores. En general, las severas son las identificadas muy tempranamente, como ya se dijo, en los primeros 2 años de vida y que no son tan influenciadas por el medio ambiente, tales como déficits sensoriales, parálisis cerebral, etc. Las discapacidades menores, que son evidentes más tardíamente y tienen mucha prevalencia y son más influenciadas por el medio ambiente. Entonces, dentro de las alteraciones del desarrollo podemos dividirlas, para entenderlas mejor nosotros, en motoras, cognitivas, sensoriales o complejas, que muchas veces un niño tiene más de una de las alteraciones. Y Volpe habla de encefalopatía de la prematurez para explicar en una sola palabra todos los trastornos que pueden ocurrir en el cerebro y destruyendo aspectos cerebrales del prematuro y en su desarrollo cerebral, como les mencioné, porque estamos con niños que tendrían que proseguir dentro de la intraútero y todo esto lo están pasando fuera. No vamos a explicarles todo porque llevaría mucho tiempo, pero creo que este término es muy consistente y en cualquier lugar se encuentra este término y explica en realidad qué le está pasando al chico prematuro. Les voy a comentar, porque todavía nosotros los pediatras a veces no usamos estos conceptos y querría compartirlos con ustedes porque son muy sencillos y
nos facilitarían la evaluación del desarrollo en forma muy temprana. Son conceptos basados en el concepto Bobat de desarrollo, que en realidad lo que hace no es solamente tratamiento. El concepto Bobat es un concepto de observación en profundidad y calidad del desarrollo típico del niño. Entonces habla de reflejo obligatorio a las respuestas automáticas, involuntarias y que son invariables a un determinado estímulo, como es el osteotendinoso, el pupilar. Y diferencia a las respuestas o reacciones primarias que no son obligatorios, varían según la maduración hasta los 4 años, porque en realidad no desaparecen nunca en la vida. Lo que pasa es que quedan solapadas por adquisiciones posteriores, como ser el moro, porque en realidad nunca lo perdemos en nuestra vida, porque si alguien me grita de atrás, yo voy a ser un moro. El reflejo de paracaidismo, si me estoy por caer, a menos que esté muy mal neurológicamente, todavía lo mantengo. Es decir, que esas cosas no son reflejos, porque además hay estudios neurofisiológicos intraútero que el bebé va practicándolos durante toda la etapa intrauterina. Es decir, que son aspectos que ya son aprendidos y cada uno tiene una modalidad distinta, no es estereotipada, común. Y Tauen ya en el año 76 plantea lo de estas reacciones primitivas, que dejan de serlo si se prolongan más allá de los 5 meses. Porque estas reacciones primitivas dejarían de verse a los 4 meses. Y si nosotros vemos a un chico con un tónico cervical asimétrico más allá del 5.º mes y que lo sigue manteniendo y está en esta posición, es un signo de alerta, digamos, como en el semáforo con el signo amarillo. Entonces, es algo muy fácil y entonces hablamos de reacciones que ya son atípicas o patológicas cuando están más allá del 5.º mes de vida. Entonces, miren qué sencillo cuando vemos un chico de más de 4 meses que sigue teniendo moro, tónico cervical asimétrico, y cómo nos puede dar, sin empezar a ser especialistas en desarrollo, y tenemos elementos que permanentemente los empleamos. Un niño que todavía sigue teniendo marcha automática a los 5 meses también nos tiene que alarmar. Entonces yo digo, no es necesario ser un especialista en desarrollo, simplemente son elementos que tenemos en la consulta pediátrica habitual. ¿Cuáles son los patrones motores atípicos? Son los que nunca aparecen en el desarrollo típico. Lo que es importante también, y que lo hacemos, yo lo que les quiero compartir es abrir los ojos, saber leer la realidad, porque el chico nos ofrece todo. Pero hay que saber qué leer, porque si yo no aprendí a leer y me muestran un libro, yo miraré las figuritas, pero no podré leer las palabras ni las letras. Bueno, eso es lo que nos pasa si no estamos habituados a observar al niño. Entonces, nosotros los vemos a los chicos en los 4 decúbitos, dorsal, ventral, central, sedente, parado. Pero que tiene que haber coherencia en las distintas posturas. Hay chicos que están boca arriba y son divinos, sociales, charlan, se mueven, patalean, nos hacen gestos, mímica, etc. Lo ponemos boca abajo, queda planchado que parece un recién nacido. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Acá hay discordancia entre lo que le pasa en una postura o en otra. Tenemos que averiguar si el chico alguna vez fue puesto boca abajo, en vigilia, por supuesto, manteniendo este concepto de que el chico tiene que dormir boca arriba. No estoy planteando que duerma, sino que cuando está en vigilia darle la posibilidad de que esté prono y su desarrollo va a ser mucho más variado, va a tener mucho más receptor de estímulos, va a conocer el mundo desde otra perspectiva. Y, por ejemplo, lo podemos poner de costado y vemos que tiene una hiperextensión de nuca. Entonces vemos estas discordancias que nos pueden ayudar y son también otro semáforo amarillo que nos puede estar dando pautas de alarma y de seguirlo con mucho. Por ejemplo, en vez de citarlo en un mes,
verlo en 10 días cuando damos pautas de cómo hacer cambios en la casa. Entonces, cosas muy sencillas, por eso digo, ser observadores de lo que el niño nos muestra, porque el chico nos muestra todo. Esa es la maravilla de los bebés, hay que saber mirarlos. Entonces, la doctora Lois Blay armó una checklist de adquisiciones motoras en el primer año de vida, pero en realidad abarca mucho más que el aspecto motor. El aspecto motor es una síntesis de todas las áreas del desarrollo, porque para poder sostener la cabeza tiene que haber algo que nos interese para mirar, porque si nadie nos miró o no hay nadie a qué mirar, ningún chico va a tener interés en sostener su cabeza. Si nadie le habló, tampoco va a girar la cabeza hacia quien le habla. Es decir, que proponerle problemas o intereses es algo que facilita, son los estímulos que van a alimentar el desarrollo y la maduración. Entonces ella habla de puntos llave que son las bases para adquisiciones futuras. Si hay ausencia de estos puntos llave, se requiere el monitoreo del progreso mensual hasta la adquisición según edad corregida o cronológica. El desarrollo motor orienta sobre otras áreas y como dice Polit, que es un peruano que sabe muchísimo de desarrollo, que plantea que el desarrollo motor contribuye a la adaptación del ser humano y es una síntesis de todas las demás áreas. Cuando aparecen signos atípicos, son señales de advertencia que pueden ser vistos ya intraútero, como muestra Preschel con los motores generales, movimientos generales, y que estos motores, signos motores atípicos, dependen de un proceso de melanización y que cada vez con mayor, al transcurrir mayor tiempo, hay mayor exigencia del medio, cada vez al chico se le presentan problemas para ir sorteando, etc. Si estos motores, signos motores atípicos persisten, ocurren patrones motores compensatorios, porque el chico intenta, si está con una hiperextensión de nuca, llevar a sus manos cada vez más lejos de la línea media, cerrar sus manos, porque se fija para tratar de poder observar el medio que lo rodea. Entonces, compromete los sistemas biomecánicos y musculoesqueléticos y cada vez va siendo más secuelar. Por lo cual, si hay algún signo motor atípico, hay que hacer un seguimiento e intervención muy temprana. Por eso, nosotros acá hicimos como una síntesis de cuáles son los puntos llave en los primeros 6 meses de vida y cuáles son los signos atípicos. Como ven, son algo que tenemos en cuenta siempre. No los voy a leer todos, pero reacción al sonido. ¿Qué pediatra no evalúa la reacción al sonido? O cómo fija la mirada del niño, o cómo es la marcha automática, o si sigue objetos 90 o 180 grados, si después a los 6 meses se sienta sin apoyo, si tiene paracaídas anterior o no, si juega a las escondidas, si cerca del año imita sonidos del lenguaje. Todos los pediatras lo hacemos cotidianamente. Bueno, estos son puntos llave para el desarrollo. Miren qué sencillo. Y todo esto puede ser complemento de cualquier test que quieran usar. No significa, esto no estoy planteando, usen solo la checklist de Lois Blay y con eso basta de los demás test. No, ella misma dice que es complementaria de cualquier test y de las indicaciones y comentarios de la familia. Tienen el mismo valor y son complementarios los 3 aspectos. ¿Qué le pasa a la familia? ¿Qué ven en el niño? ¿Qué test les gusta usar? Y esto, que se usa tanto en atención primaria como en secundaria y terciaria. Y signos atípicos, que si uno los ve, yo puse en rojo, son los que son signos precoces de parálisis cerebral. Entonces, miren que tempranamente, a las 40 semanas, podemos ya tener realmente semáforo en rojo
de chicos que pueden desarrollar una parálisis cerebral. Pero si los ponemos en intervención temprana muy precozmente, probablemente sea mejor su desarrollo y no provoquen después patologías o secuelas secundarias. No se los voy a leer uno por uno porque va a llevar mucho más tiempo, pero creo que esto después se publica o se pone en internet, creo que sí, ¿no? A los 6 y 12 meses también son aspectos muy sencillos y cotidianos, como que encuentra el objeto escondido, suelta objetos, los golpea en la línea media, cómo es la pinza, si aplaude, si distingue a extraños, si después se desplaza tomado de objetos, si gatea y cuando tiene marcha independiente. Y signos atípicos, si hay hipo o hiperextensión, aumento del tono, abducción en sus miembros inferiores, asimetría de cabeza y tronco, pobre seguimiento visual, hiperextensión de miembros inferiores en parado porque todo su peso se apoya en dedos del pie. Bueno, ahí estamos ante un caso ya típico de un paralítico cerebral, que por suerte es muy raro de ver chicos con diplejía espástica hoy en día. Es más frecuente ver hemiparéticos que niños con diplejía espástica, que hace muchos años que no vemos. Y creo que es porque cada vez los vamos detectando más tempranamente y ponemos en tratamiento. Y además los niños cada vez sufren hemorragias más pequeñas y no tan importantes como mostraba Alicia a lo largo del tiempo. Eso hemos ido mejorando desde la terapia. Bueno, nosotros usamos la escala de Rodríguez, lo voy a pasar muy rápido, que también consideramos el perfil del desarrollo porque nos permite ver aspectos cualitativos. Nosotros esta escala la estudiamos para comparar con nuestra población y nos dio que tenía una alta sensibilidad para detectar alteraciones y no solo anormalidad, con lo cual podemos prevenir alteraciones del desarrollo y aprendizaje implementando intervenciones y derivaciones oportunas y tempranas. Y lo que hicimos fue comparar grupos de chicos de término con prematuros y vimos que era capaz de captar la variabilidad que había entre estas dos poblaciones, sobre todo en los meses que la escala exige la perfección de la función motora. Entonces, a ver si sé marcar esto. Acá con edad cronológica y acá con edad corregida. Con edad cronológica vemos que hay un aumento de chicos que están por debajo de la normalidad y muchísimo por fuera de los rangos que establece la escala. Cuando usamos edad corregida, perdón que no se lee muy bien, vemos que se acumulan mucho más alrededor de la normalidad. Pero cerca de los 18 meses ya vemos que ya se asimilan, si juntáramos los dos gráficos, se asimilan mucho más usando ambos aspectos. Entonces creemos que hasta los 24 meses hay que corregir la edad para evaluar el desarrollo. Por supuesto que nos siguen quedando muchos chicos por fuera de la escala porque son chicos con secuelares. No es que con esto no detectamos los secuelares. Bueno, como les dijo Alicia, en los chicos de 2 a 5 años usamos el TEPSI y que en los niños que tienen valores T, puntajes totales entre 40 y 50, consideramos también que es muy bajo y que habría que no solo intervenirlos, sino junto con los chicos que están en riesgo o en retraso, sino que usar pruebas diagnósticas ya como el WIPSI, el Wechsler, etcétera. Y un aspecto que a mí me parece muy interesante y que todavía no está muy difundido en nuestro país, que es integración sensorial, que es un proceso neurobiológico de organización de los sistemas sensoriales por el cual se aprende y se actúa en el medio ambiente a través de los sentidos. Se siente con el propio cuerpo a través de los sentidos y se emplea el cuerpo dentro de cada contexto. Cada sistema sensorial capta información, la transmite al cerebro y esto permite la interacción con el ambiente. Así como los ojos detectan información visual, la retransmiten al cerebro y el cerebro la codifica. Entonces, los sistemas sensoriales son los primeros en desenvolverse y madurar.
influyen en el desarrollo e información de visión y audición y son mediadores de respuestas emocionales y de aprendizaje. Es decir, que a los 5 sentidos habituales que siempre hemos estudiado, de gusto, visión, audición, tacto y olfato, tenemos que agregar el vestibular, que es de movimiento, y propioceptivo, manejo del cuerpo y músculos. 2 sentidos que nuestros prematuros carecen durante la terapia intensiva. Ustedes piensan que un bebé en el tercer trimestre, la mamá lo lleva a cuesta y el chico permanentemente está en movimiento, tiene el líquido amniótico que lo rodea. Un bebé que nace a término, ¿qué es? Espontáneamente la mamá lo mece. Nuestros niños están mucho tiempo acostados y por más que hagan contacto piel a piel, la mamá está muy tensa, dura, difícilmente la madre se mueva. Por eso sería importante que estuvieran con mecedoras o hasta enseñarles a bailar tango con su bebé o boleros, qué sé yo. Pero que el chico reciba. Ya estoy terminando, ya termino. Bueno, ya me voy. Bueno, queda mucho por hablar, así que lamentablemente quería decirles que la intervención oportuna y adecuada desde los primeros momentos de vida hasta los 6 años, y acá educación y salud tienen mucho que ver, por eso los seguimientos tienen que ser por lo menos hasta edad escolar. Y bueno, y a la intervención temprana habría que hacer un análisis interno y externo para ver qué debilidades tienen, fortalezas, amenazas y oportunidades. Bueno, les dejo que habilitación no es lo mismo que rehabilitación. Habilitación es en los chicos menores de 2 años. Quería hacer una breve, déjame esto, porque me parece que a veces los pediatras tenemos un poco de confusión sobre qué es estimulación temprana y qué es rehabilitación. Intervención temprana. Creo que ambas son muy similares respecto a las propuestas, sugerencias muy tempranas, incluyen a la familia. Pero también es importante qué formación tiene previa el estimulador temprano, porque si no es una orientación educativa para mejorar o prevenir déficit de origen biológico, ambiental o mixto, y que aumentan, por supuesto, las potencialidades del niño, las relaciones familiares y con el medio ambiente. Pero necesitamos conocer más de neurofisiología. ¿Cuáles son las secuelas y los trastornos secundarios y prevenirlos? Por eso es la importancia de conocer neurofisiología y patología neurológica. Bueno, entonces, como dijo la doctora Amil Tizón, cada uno tenemos un cerebro para toda la vida y hay que cuidarlo. Todo lo demás, bueno, ya se dijo, así que nada más que muchas gracias.